Cuando Steve Saleen decidió crear el S7, muchos lo consideraron un loco. ¿Autos musculosos estadounidenses compitiendo con Ferrari en su propio terreno? Lo que surgió fue mucho más que un deportivo. Un S7 biturbo que redefinió el rendimiento automotriz en América. En este video descubrirás 20 datos sorprendentes sobre el Saleen S7 que incluso los fanáticos más apasionados desconocen. Prepárate para quedar boquiabierto y no olvides darle like y suscribirte. La aventura apenas comienza. Dato 20. Combustible de aviación. Al inicio, los ingenieros de Saleen experimentaron con gasolina de avión de 100 octanos para soportar la alta compresión del motor. Probaron varios prototipos durante meses, pero al final fue impráctico para los compradores. Rediseñaron el sistema y adaptaron el motor a gasolina de alta calidad convencional, conservando la inspiración tecnológica de la aviación. Dato 19. Paneles ultrafinos. Los paneles de fibra de carbono tenían apenas 1,2 milímetros de grosor, tan delgados que dejaban pasar la luz. Esto reducía el peso total y mejoraba la relación peso-potencia. Los mecánicos debían usar guantes especiales y trabajar en condiciones controladas. Los paneles dañados se reparaban con técnicas aeroespaciales. La flexión calculada de algunos paneles a alta velocidad ayudaba a disminuir puntos de tensión. Dato 18. Aerodinámica diseñada por ingenieros de la NASA. Especialistas de la NASA ayudaron a optimizar la aerodinámica, rediseñando el perfil completo del S7 para eliminar la elevación peligrosa a altas velocidades. Esto incluyó difusores traseros enormes, contrafuertes tipo Flying Buttress y espejos basados en datos satelitales. La colaboración fue secreta durante años. Dato 17. Primer prototipo en un establo. El primer taller de Saleen era un establo remodelado en Irvine, California. Los pisos se reforzaron y los ingenieros trabajaban con extensiones eléctricas improvisadas y sin control de temperatura adecuado. Construyeron el auto por secciones, un enfoque modular que facilitó el mantenimiento futuro. Algunas puertas de madera originales se conservaron para almacenar piezas. Dato 16. Escape afinado por un violinista, Marcus Thompson, violinista y especialista en acústica, diseñó el escape para crear notas musicales armoniosas en lugar de sonidos discordantes. Cada S7 tiene un sistema de escape único, con cámaras de resonancia y puntas de titanio ajustadas a mano que producen intervalos musicales exactos según las RPM. Dato 15. Parabrisas al revés. 5 S7 con volante a la derecha recibieron parabrisas diseñados para volante a la izquierda, un error costoso de más de $100,000. Los ingenieros rediseñaron tableros y limpiaparabrisas sin retrasar la entrega. Estos 5 autos son conocidos entre coleccionistas como los Windshield 5. Dato 14. Pintura ultra cara. La pintura especial costaba $8,000 por galón, más que un Dom Perignon añejo, e incluía partículas de plata. Se aplicaban 12 capas en condiciones controladas durante 5 días, con pigmentos importados y certificados de autenticidad para cada kit de retoque. Dato 13. Bob, el robot probador de puertas. El proceso de control de calidad de Saleen incluía un robot construido a medida específicamente para torturar los mecanismos de las puertas. Los ingenieros lo bautizaron cariñosamente Bob, abreviatura de Battery Operated Butler, mayordomo operado por batería. Bob tenía una sola misión: abrir y cerrar cada puerta 10,000 veces antes de dar su aprobación final. Pero Bob no era un simple brazo robótico industrial. Estaba programado con 27 estilos diferentes de apertura de puertas, desde una apertura delicada como la de un cliente cuidadoso hasta golpes agresivos como los de un valet apurado y descuidado. Incluso tenía manos con calefacción integrada para probar cómo respondían los tiradores a diferentes temperaturas. La historia de Bob es genuinamente conmovedora. Fue construido por un ingeniero jubilado de Detroit que había perdido su empleo cuando cerraron su planta automotriz. Le propuso la idea a Saleen y construyó a Bob completamente solo en su propio garaje.
Sus movimientos se basaban en datos de captura de movimiento de personas reales abriendo puertas. Bob detectaba problemas microscópicos que ningún humano podría percibir, como desalineaciones invisibles o patrones prematuros de desgaste. De hecho, fue Bob quien descubrió que los sellos originales de las puertas fallarían después de 8000 ciclos, lo que forzó un rediseño completo del sistema de burletes. Se convirtió en una parte tan querida del equipo que recibió su propio espacio de estacionamiento y una credencial con su nombre. Cuando Saline se vendió años después, Bob fue mencionado específicamente en los documentos de transferencia de activos. Probablemente siga probando puertas en algún taller por ahí. Dato 12. El compartimento secreto. Que los dueños desconocían. Escondido detrás del área de los pies del pasajero, existía un compartimento pequeño que jamás apareció en ningún manual de propietario. Originalmente fue diseñado para alojar la computadora de telemetría en las versiones de carreras. Cuando desarrollaron la versión de calle, simplemente lo dejaron vacío y sellado. La gran mayoría de los propietarios nunca descubrieron su existencia, ya que acceder requería remover 17 tornillos específicos siguiendo un patrón preciso. El compartimento tenía el tamaño aproximado de una caja de zapatos y era completamente impermeable al agua y al polvo. Y aquí viene lo verdaderamente fascinante. Los empleados de Saline comenzaron a dejar cápsulas del tiempo personales en estos compartimentos secretos, incluyendo hojas del proceso de construcción, fotografías del equipo de trabajo e incluso notas personales manuscritas. Un cliente descubrió una foto de la boda del técnico que había ensamblado su motor específico. Otro encontró un béisbol autografiado por todo el equipo de softball interno de Saline. Esta tradición comenzó completamente por accidente y eventualmente se convirtió en una política no oficial de la fábrica. Algunos compartimentos contenían piezas de prototipo rechazadas. Otros guardaban recortes de periódicos del día exacto en que se completó ese automóvil. Saline jamás reconoció oficialmente la existencia de estos tesoros ocultos. La existencia del compartimento secreto se reveló por primera vez al público en un documental producido 10 años después del lanzamiento. Hoy en día, encontrar uno de estos compartimentos sin abrir aumenta significativamente el valor de mercado del vehículo. Dato 11. El velocímetro mentiroso por diseño. No fue ningún error de fabricación ni resultado de usar componentes baratos. Los ingenieros de Saline calibraron deliberadamente el velocímetro para subestimar la velocidad real. Cuando el tablero mostraba 200 millas por hora, el coche realmente estaba alcanzando 210 millas por hora. Esta decisión vino directamente de Steve Saline después de un incidente aterrador durante las pruebas de desarrollo. Quería que los propietarios tuvieran un colchón de seguridad inconsciente cuando empujaran el vehículo a velocidades extremas. Como beneficio secundario, esto permitía que cada dueño pudiera presumir técnicamente de velocidades más altas que las que su velocímetro indicaba. El odómetro, sin embargo, era totalmente preciso y registraba las millas reales. Solo el velocímetro estaba intencionalmente descalibrado. Esto generó situaciones peculiares con las garantías, ya que los coches acumulaban kilometraje más rápidamente de lo que el velocímetro sugería. Para las competencias, Saline fabricó clústeres de instrumentos especiales con lecturas completamente precisas. Hoy en día, recalibrar correctamente estos velocímetros puede costar varios miles de dólares a los propietarios. Dato 10. Titanio soviético de la Guerra Fría. Durante el desarrollo del S-7, enfrentaron una escasez crítica de titanio de alta calidad. La solución llegó de un lugar completamente inesperado: hardware militar soviético dado de baja después de la caída del comunismo, específicamente submarinos nucleares desmantelados y cazas MiG retirados del servicio. El titanio de grado militar tenía propiedades únicas, resultado de tratamientos térmicos clasificados que lo hacían considerablemente más resistente que el titanio comercial disponible. Saline adquirió 30 toneladas métricas de este material a una fracción del costo normal del titanio aeroespacial, y las bielas del motor junto con los resortes de las válvulas se forjaron utilizando este material soviético. Algunos componentes todavía mostraban claramente marcas cirílicas grabadas y números de serie militares soviéticos.
Las pruebas metalúrgicas demostraron que el titanio militar era aproximadamente 15% más fuerte que el titanio de grado aeroespacial convencional, lo que permitió fabricar componentes aún más ligeros sin sacrificar resistencia. Un lote específico de motores fue fabricado con material proveniente de un submarino que tenía una historia famosa durante la Guerra Fría. Estos motores en particular son extremadamente buscados por coleccionistas hoy en día y se pueden identificar por marcas distintivas de fundición que parecen letras rusas. Dato 9. El código escrito por un adolescente. Genio. En 2001, Salem contrató como pasante de verano a Marcus Chen, un estudiante de preparatoria de apenas 16 años que resultó ser un prodigio absoluto de la programación. Inicialmente asignado a tareas básicas de oficina, terminó revolucionando por completo la electrónica del automóvil. Durante un fin de semana cualquiera, reescribió 30.000 líneas de código del sistema de gestión del motor, logrando aumentar la potencia en 43 caballos de fuerza sin realizar ningún cambio físico de hardware. Además, creó algoritmos predictivos de diagnóstico capaces de anticipar fallas mecánicas y alertar a los conductores semanas antes de que ocurrieran problemas graves. Su código era tan avanzado y elegante que los ingenieros senior necesitaban consultarlo constantemente para poder dar mantenimiento al sistema. Chen ocultó varios huevos de Pascua dentro del software, secuencias específicas de entrada que revelaban mensajes ocultos o desbloqueaban funciones secretas, incluso uno que transformaba el tablero de instrumentos en un videojuego funcional durante el modo de servicio. Su trabajo permaneció en todos los S7 producidos hasta el final absoluto de la fabricación. Chen posteriormente trabajó en los primeros días de Tesla y reconoce públicamente que su experiencia con el S7 fue lo que lanzó su carrera completa. Dato 8. Un ex Imagineer de Disney diseñó los faros James Morrison, quien había pasado 15 años diseñando atracciones para los parques de Disney. Fue contratado específicamente para resolver los complejos problemas de iluminación del S7. Pero en lugar de simplemente iluminar el camino, Morrison quiso que los faros del S7 generaran emoción teatral y dramatismo puro. Utilizó tecnología de proyección inspirada directamente en los hologramas de las atracciones de Disney, y cada faro contenía 43 componentes individuales trabajando en perfecta armonía. Incluso escondió siluetas microscópicas de Mickey Mouse dentro de los lentes, visibles únicamente con una lupa de joyero. El diseño y desarrollo de estos faros costó más dinero que la mayoría de los automóviles completos en el mercado. Morrison creó diferentes personalidades de luz que cambiaban según el modo de conducción seleccionado, alterando incluso la temperatura del color de la luz según la velocidad del vehículo. La coreografía programada de apertura y cierre de los faros duraba exactamente 3.7 segundos, calculado específicamente para lograr el máximo impacto visual dramático. Dato 7. Test psicológico obligatorio. Para pilotos de prueba. Salem requería que todos los conductores de prueba pasaran un examen psicológico completo diseñado por un psicólogo deportivo profesional. El test medía tolerancia al riesgo, velocidad de reacción y toma de decisiones bajo estrés extremo. El S7 recompensaba entradas suaves y precisas, pero castigaba brutalmente la sobreconfianza y la agresividad excesiva. El examen incluía preguntas aparentemente aleatorias sobre preferencias musicales, gustos culinarios y hasta miedos de la infancia, todos correlacionados con patrones de estilo de conducción. Por ejemplo, descubrieron que los fanáticos de la música clásica tendían a ser más suaves y precisos al conducir, mientras que los amantes de la comida extremadamente picante exploraban más agresivamente los límites absolutos del automóvil. El programa de evaluación rechazó al 60% de los solicitantes, incluyendo varios campeones profesionales de carreras. Posteriormente, la información recopilada se vendió discretamente a compañías aseguradoras para ayudarlas a evaluar riesgos en pólizas de superdeportivos. Dato 6. Números de chasis. Basados en constelaciones. Salem implementó un sistema completamente único basado en posiciones celestiales en lugar de la numeración secuencial tradicional. Cada número de chasis correspondía a la configuración astronómica exacta del momento en que se iniciaba la construcción de ese vehículo específico.
Un astrónomo amateur que formaba parte del equipo calculaba manualmente las posiciones planetarias y las codificaba en identificadores únicos e irrepetibles. Esto significaba que ningún automóvil en el mundo tendría jamás números duplicados o similares. Los clientes más supersticiosos incluso esperaban específicamente alineaciones de constelaciones que tuvieran significado personal para hacer sus pedidos. Saleen creó departamentos especiales dedicados exclusivamente a verificar estos números usando datos de efemérides proporcionados directamente por la NASA. La tradición se convirtió en un fenómeno casi religioso entre los propietarios del S7, aunque eventualmente se discontinuó después de que los matemáticos calcularan que se acabarían las combinaciones únicas posibles en aproximadamente 4.000 años. Dato 5. Científicos de alimentos. Crearon el olor del interior. El aroma distintivo del interior del S7 no fue ningún accidente feliz. Saleen ensambló un equipo completo de científicos de alimentos y un diseñador maestro de perfumes de lujo que analizó meticulosamente 73 compuestos químicos diferentes que transmitían sensaciones psicológicas de lujo, poder y exclusividad. El olor debía durar años sin degradarse y estaba integrado directamente en el cuero, los adhesivos y las alfombras mediante microcápsulas especiales que liberaban fragancia gradualmente. Las moléculas de baja frecuencia transmitían inconscientemente sensaciones de poder y control, mientras que las de alta frecuencia generaban excitación y anticipación. Incluso se incorporaron feromonas sintéticas en la mezcla. Solo 2 ejecutivos en toda la compañía conocían la receta química completa. La fragancia se volvió tan icónica e identificable que posteriormente se comercializó como un ambientador premium de edición limitada. Dato 4. El plan de negocios, escrito en servilletas de avión. Todo comenzó durante un vuelo nocturno turbulento de Detroit a Los Ángeles. Steve Saleen y su jefe de ingeniería esbozaron el diseño conceptual inicial del S7 en servilletas de cóctel de la aerolínea, usando bolsitas de maní para representar el motor y palitos de pretzel para ilustrar el chasis. Las servilletas casi terminan en la basura del avión, pero un ingeniero con visión las rescató y las mandó laminar profesionalmente. Se convirtieron en la referencia visual constante para todo el proyecto de desarrollo. Sorprendentemente, muchos elementos mecánicos críticos y las proporciones fundamentales del automóvil final eran virtualmente idénticas a esos bocetos improvisados en el avión. Las servilletas se enmarcaron y colgaron permanentemente en el estudio de diseño principal, sirviendo como guía definitiva durante todas las discusiones sobre la intención original del proyecto. Incluían proyecciones financieras de ganancias escritas a mano y hasta una lista de víctimas que nombraba específicamente a Ferrari. Fueron aseguradas por $2 millones y milagrosamente sobrevivieron a un incendio devastador en las oficinas en 2005 gracias a que un empleado arriesgó su vida para rescatarlas. Dato 3. El motor de turbina de helicóptero, que casi fue antes de decidirse finalmente por el V8 biturbo convencional. Saleen consideró muy seriamente usar un motor de turbina de helicóptero. Adquirieron un motor de turbina excedente militar de un contratista del Pentágono específicamente para realizar pruebas extensivas. La turbina generaba 800 caballos de fuerza brutales y pesaba literalmente la mitad que un motor convencional de pistones. Los tests iniciales fueron increíblemente prometedores. Teóricamente, el coche podía alcanzar velocidades superiores a 300 millas por hora. Pero los problemas prácticos del mundo real aparecieron rápidamente y con fuerza. El calor generado por la turbina era tan absolutamente extremo que derretía directamente la carrocería de fibra de carbono en la sección trasera. Intentaron escudos térmicos de cerámica aeroespacial, pero literalmente nada funcionaba. La temperatura de los gases de escape superaba consistentemente los 2000 grados centígrados. La turbina se instaló en 3 prototipos completamente diferentes, cada uno con protección térmica progresivamente más elaborada. El ruido también era un problema monumental. La turbina emitía frecuencias tan intensas que causaban dolor físico literal en los oídos. Los pilotos de prueba reportaban dolores de cabeza severos y náuseas después de apenas unos minutos de exposición.
Incluso con silenciadores masivos especializados, sonaba exactamente como un avión a reacción militar despegando. Finalmente, el consumo astronómico de combustible mató definitivamente el proyecto. Necesitaban un tanque de 40 galones para recorrer menos de 50 millas a velocidad máxima. Y nuevamente estaban de vuelta al problema del combustible de aviación. Los prototipos legalmente debían ser destruidos completamente por razones de responsabilidad legal, pero uno sobrevivió misteriosamente y hoy está escondido en una colección privada en Montana. El propietario ocasionalmente lo arranca para eventos especiales y los vecinos de la zona deben usar protección auditiva industrial. Los videos del legendario Turbine S7 están prohibidos en la mayoría de las redes sociales por violar las políticas de contaminación acústica. El proyecto completo costó $4 millones desperdiciados y retrasó la producción oficial 8 meses completos. Sin embargo, todo el conocimiento adquirido sobre gestión extrema de calor se aplicó posteriormente al sistema turbo de los motores convencionales. Dato 2. El compartimento del motor chapado en oro puro. En 2005, Saleem recibió el pedido personalizado más absolutamente extravagante de su historia. Un príncipe saudí multimillonario quería que todo el compartimento del motor estuviera chapado en oro de 24 quilates, no simplemente pintado de dorado, sino oro genuino real. El depósito inicial de $1 millón en efectivo convenció al equipo de que valía la pena intentar lo imposible. El proyecto requirió traer joyeros profesionales y especialistas en galvanoplastia aeroespacial. Cada componente individual del motor se desmontó completamente y se trató por separado con sumo cuidado. El proceso de chapado tardó 4 meses completos y consumió 35 libras de oro puro de alta calidad. Cuando finalmente levantabas el capó, parecía estar mirando directamente la tumba dorada de un faraón egipcio, pero la funcionalidad definitivamente sufrió. El oro es un metal inherentemente blando y no disipa eficientemente el calor, aumentando la temperatura operativa del motor en 20 grados centígrados peligrosos. Se instalaron sistemas de enfriamiento adicionales masivos para compensar. Al príncipe francamente no le importaba nada de esto. Su único objetivo era deslumbrar absolutamente en las exposiciones de automóviles. También ordenó que los calipers de freno y múltiples componentes de la suspensión estuvieran chapados en oro. Saleem desarrolló una aleación especial endurecida específicamente para este propósito, y el costo final superó los $3.2 millones. El automóvil pesaba 200 libras más que un S7 estándar y requería una póliza de seguro especial directamente de Lloyd's de Londres. El príncipe lo condujo exactamente una sola vez antes de guardarlo permanentemente en un garaje climatizado de alta seguridad. Apareció en un auto show en Dubái, protegido por guardias armados con ametralladoras y perros de ataque entrenados, y los fotógrafos debían mantener una distancia mínima estricta para prevenir intentos de robo. Se rumorea persistentemente que ahora está almacenado en una bóveda de seguridad subterránea en Suiza, aunque su paradero exacto sigue siendo un misterio total. Dato 1. La cápsula del tiempo en el último S7. El último S7 salió de la línea de producción en 2009 con un secreto monumental. Steve Saleem personalmente soldó con sus propias manos una cápsula del tiempo sellada dentro del chasis estructural. Únicamente 3 personas en todo el mundo sabían de su existencia y los 3 firmaron acuerdos de confidencialidad legalmente vinculantes de por vida. La cápsula contenía objetos cuidadosamente seleccionados que representaban los 7 años completos de producción, bocetos originales a lápiz, fotografías del equipo completo a lo largo de los años y cartas manuscritas prediciendo cómo sería el futuro de los automóviles. Pero no eran simplemente recuerdos sentimentales, incluía una unidad USB con absolutamente todos los correos electrónicos internos del desarrollo, videos de prototipos fallidos que nunca vieron la luz pública y grabaciones de audio completas de reuniones críticas de diseño. También había una botella de champán de la celebración cuando salió el primer coche de producción.
Dentro supuestamente hay confesiones brutalmente honestas sobre problemas de producción que nunca se hicieron públicos, detalles específicos de recalls que se solucionaron discretamente sin avisar a las autoridades y defectos de diseño fundamentales que nunca se resolvieron completamente. Se dice que hay una carta pidiendo disculpas directamente a los futuros mecánicos que tendrán que trabajar en estos coches. Lo más intrigante de todo, un sobre sellado con cera marcado específicamente para abrirse únicamente en el año 2050, que posiblemente contenga planes secretos de un S7 aún más extremo que nunca se construyó, o una explicación final de por qué Saleen realmente detuvo la producción. La ubicación precisa de la cápsula dentro del chasis estaba supuestamente codificada en el número VIN del automóvil, pero la clave para descifrarlo se dividió entre 3 personas que actualmente ya no se hablan entre sí. El dueño actual del último S7 no tiene ni la más mínima idea de que la cápsula existe. El coche se ha vendido en subastas 2 veces manteniendo perfectamente el secreto. Saleen ocasionalmente deja pistas crípticas en entrevistas raras, insinuando que el contenido de la cápsula reescribiría completamente la historia oficial del S7. La cápsula simboliza el final perfecto para un automóvil que siempre fue mucho más que simple transporte mecánico, una pieza rodante de mitología automotriz pura. Y así concluye la lista de los 20 datos más sorprendentes del Saleen S7, desde submarinos soviéticos fundidos hasta túneles de viento de la NASA, compartimentos dorados y cápsulas del tiempo. La historia del S7 es tan salvaje como su rendimiento. Después de descubrir estos 20 datos fascinantes, queda claro que el Saleen S7 no es simplemente un superdeportivo. Es un monumento a la audacia humana, un experimento extremo donde la ingeniería, el arte y la obsesión se encuentran. Cada tornillo, cada panel de fibra de carbono ultrafino y cada decisión de diseño es el resultado de un equipo que se atrevió a soñar más allá de los límites conocidos. Este auto no nació de manuales de producción ni de fórmulas convencionales. Nació de la visión de un hombre y de un equipo dispuesto a desafiar a los gigantes italianos en su propio terreno. Desde la gasolina de aviación que alguna vez impulsó sus primeros prototipos, hasta los secretos más íntimos escondidos en compartimentos que los propietarios ni siquiera sabían que existían, el S7 es un testimonio del ingenio sin restricciones. Colaboraciones con ingenieros de la NASA para perfeccionar la aerodinámica, la visión artística de un ex-Imagineer de Disney para diseñar faros que contaran una historia con luz, y hasta robots como Bob, capaces de probar puertas con precisión sobrehumana, muestran que cada detalle fue llevado al extremo. Pero lo más impresionante no son solo los números, las velocidades, los caballos de fuerza o el titanio proveniente de submarinos soviéticos. Lo más extraordinario es cómo el S7 logró capturar alma y personalidad. Cada motor, cada chasis, cada vehículo producido es único, cargado con secretos, cápsulas del tiempo y códigos ocultos que revelan la historia de su creación y la pasión que lo moldeó. Es un coche que no solo se conduce, sino que se vive, que desafía la imaginación y redefine lo que creemos posible en un automóvil. El Saleen S7 nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide únicamente por la velocidad que alcanza o por la potencia que es capaz de liberar, sino por la audacia de convertir un sueño que parecía imposible en una realidad tangible, palpable y profundamente humana. No es solo un vehículo, es un mito sobre ruedas, una obra de arte que combina ingeniería de vanguardia, pasión inquebrantable y creatividad sin límites. Cada curva de su carrocería, cada sonido que emana de su motor y cada destello de su pintura ultracara encapsula años de sacrificio, innovación y visión, elevando el automóvil de máquina a leyenda. El S7 no es solo un superdeportivo que desafía las leyes de la física en el asfalto. Es un símbolo de la ambición humana llevada al extremo, un testimonio de lo que puede lograrse cuando la obsesión se encuentra con la excelencia. Cada unidad producida, cada detalle meticulosamente diseñado, es un legado que inspira a ingenieros, coleccionistas y soñadores de todo el mundo, recordándonos que los límites existen únicamente para ser superados. Y es que el Saleen S7 no solo acelera en las pistas o carreteras, acelera en la memoria colectiva,
en la historia del automovilismo y en la imaginación de quienes buscan redefinir lo posible. No se trata de un simple coche, es una declaración audaz, un desafío a la lógica, una epopeya mecánica que transforma la obsesión, la creatividad y la ingeniería en pura mitología automotriz. Es la prueba viviente de que un sueño, por más inalcanzable que parezca, puede convertirse en una leyenda que trasciende generaciones, tiempos y fronteras. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.